Siguiendo con la serie La paz de Dios, Shalom, el Shalom que viene de Dios, acerca de estos mensajes del libro de Romanos que lo damos cada domingo. Hoy tenemos el tema Una gloriosa esperanza. Una gloriosa esperanza. Hermanos, esperanza es saber que hay un mañana. Aun cuando hoy parece que el mundo va a terminar. Es tener la certeza, seguridad, es confianza en que Dios tiene un futuro mejor por delante. Aun cuando el presente intente negar todo futuro mejor. Aun cuando escuchemos en el presente tantas situaciones, tantos momentos de dolor, hay una gloriosa esperanza que nos espera y que nos da el Señor. Veamos en su palabra en esta mañana, en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 18 hasta el 27. Romanos 8, 18 al 27. Nos dice así la palabra de Dios: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amados hermanos, muchas veces nos hemos preguntado, o alguien se ha preguntado, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué el mundo sufre? ¿Por qué como hijos de Dios tenemos que sufrir? ¿Acaso tantas veces no hemos visto en la palabra de Dios que hemos sido llamados a ser sus hijos y hemos sido renovados por el poder de su Espíritu? ¿Y tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que pasar por tantas situaciones de aflicción, de angustia? ¿Es Dios justo al hacernos, o al permitir, mejor dicho, que suframos? Al mirar la palabra de Dios en esta mañana, por lo menos vamos a ver una luz que nos guíe a encontrar claridad. No precisamente una respuesta, pero sí en lo que Dios ha de hacer, está haciendo y seguirá haciendo
a través de los tiempos de sufrimiento. Vemos en el pasaje bíblico con el tema una gloriosa esperanza, que en primer lugar hay una gloriosa esperanza que traerá liberación de todo sufrimiento. En el texto en cuestión que hemos leído, nos dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto. Esta palabra, esta terminología, esta frase tengo por cierto, según lo vemos en la raíz de este término, es un término que usa el contador o la contadora. Y significa precisión, significa certeza. Claudia, mi esposa, es contadora. Y muchas veces veo la precisión y la seguridad que debe tener el contador y hacer que todo lo que se registre sea exacto para no perjudicar y así ocasionar un fraude a las personas que confían en ese trabajo. El apóstol Pablo dice que tengo por cierto, tengo por seguro, por preciso, sin lugar a dudas, de que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Pablo compara nuestro sufrimiento ahora con nuestra gloria futura y determina que la gloria pesa más que el sufrimiento. Esto nos ayuda a mantener la perspectiva durante los altos y bajos de la vida y hace que nos aparte de la desesperación propia que produce el tiempo de aflicción, el tiempo de sufrimiento. Es como poner en una balanza la aflicción y la gloria. Y el apóstol nos dice que pesa más la gloria venidera que esa aflicción. Y que lo tiene por cierto, lo tiene por seguro. En 2 Corintios 2, 7 al 9, el apóstol también nos dice y hace el mismo contraste. Dice que está atribulado, que está en apuros, que se siente perseguido y está perseguido, que muchas veces se siente derribado, pero luego dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mis queridos hermanos, esa aflicción es momentánea. Todo lo que pasemos aquí en esta vida, hágase llamar sufrimiento, aflicción o angustia, sepamos, hermanos, de que es momentánea, es temporal, pero la gloria venidera es eterna. No hay punto de comparación, nos dice la palabra de Dios, porque es eterna, es infinita. Claro que no todo sufrimiento es igual. Hay sufrimientos a raíz de la enfermedad. Hay sufrimientos a raíz de la pérdida, el dolor que produce la separación. Hay sufrimientos a raíz o por las consecuencias del pecado. Hay sufrimientos
de adolescentes, de niños, a raíz de la separación de los padres y que tienen que lidiar muchas veces, luchar muchas veces con familias disfuncionales. No todo sufrimiento es igual, pero todo sufrimiento, hermanos, tiene capacidad o la capacidad de acercarnos a la gloria. Nunca vamos a ser igual o iguales después de un sufrimiento. Después de pasar por esa aflicción, nunca vamos a ser iguales. En el sufrimiento aprendemos, hermanos, a depender exclusivamente del Señor. En el sufrimiento aprendemos a acercarnos más al Señor. A veces, ¿por qué no todas las veces? Porque no existe otra opción, sino el acercarnos definitivamente a Él. El punto al cual Pablo se refiere en nuestro pasaje de hoy precisamente es eso, hermanos. Que ese sufrimiento o cualquier dolor que suframos anticipa la gloria que será revelada en nosotros para toda la eternidad. También cualquier dolor que suframos no será nada cuando sea visto desde una perspectiva eterna. Nos dice el texto bíblico que en nosotros ha de manifestarse esa gloria. Esta gloria que viene no solamente será revelada a nosotros, sino que dice en nosotros. Y que se ha de manifestar. No dice que esa gloria se ha de crear, que se ha de fabricar, que alguien en ese momento lo va a producir, sino que esa gloria ya está. Esa gloria es presente, solamente que ahora no lo vemos en su totalidad porque es como un velo todavía a raíz de las limitaciones que vivimos por nuestra humanidad. Pero sepamos, hermanos, y que esto sea para nosotros esa gloriosa esperanza de que en nosotros se ha de manifestar esa gloria venidera. Dios ha puesto esta gloria en el creyente desde ahora mismo. Ahora está en existencia. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe con lo que estamos o lo que estás viviendo hoy? Esto que estás viviendo hoy, si hay una aflicción que hoy está atacando tu vida o afligiendo tu vida, ¿esto te acerca más a Dios? En segundo lugar, hay una gloriosa esperanza que traerá liberación a la creación y a nuestro cuerpo. Traerá liberación a la creación y a nuestro cuerpo. El versículo 19 nos dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El versículo 20 nos dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Pablo considera que la creación misma está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Hay una esperanza gloriosa también para la creación. Debido a que la creación fue sujetada a vanidad por causa del pecado del hombre. Y se beneficiará también por la redención definitiva del hombre en Cristo Jesús. El versículo 20 nos dice que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Qué significa esto?
¿Cuál es el significado de que la creación fue sujetada a vanidad? Otra traducción muy interesante nos dice, porque la creación perdió toda su razón de ser, no por propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso, pero le quedaba siempre la esperanza. ¿Por qué la creación o la naturaleza fue sujetada a vanidad? Porque Dios la hizo de esa manera. Porque la maldición del pecado llegó al hombre por la desobediencia de Adán, y el mundo físico también quedó sujeto a esa maldición. Resulta que la caída del hombre también afectó a la misma naturaleza. La creación también sufre porque la caída afectó todo, hermanos. Sin embargo, hay una gloriosa esperanza de restauración de parte de su propio Creador. El versículo 21 nos dice, porque también la misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El apóstol Pablo también en otro pasaje, hablando de la segunda venida del Señor, nos dice y nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta creación también espera, grita, gime la manifestación de los hijos de Dios. También nos habla la palabra de Dios de un cuerpo nuevo. Versículo 23 nos dice, y no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que hemos de recibir, nosotros también gemimos, sufrimos intensamente dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. No solo la naturaleza grita por redención, sino que el Hijo de Dios, el creyente, nosotros también gritamos esa nueva creación. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 2, leemos, y por esto también gemimos, mientras vivimos en nuestra casa actual, este tabernáculo, este cuerpo, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Sí, hermanos, deseamos ser revestidos de esa habitación celestial, teniendo en cuenta de que esto en el cual habitamos es un cuerpo mortal. Es un cuerpo que un día se va a acabar, se va a terminar. Pero el Señor nos promete que un día lo corruptible se vestirá de incorruptible. No quedaremos ahí en la tumba. De hecho, no estaremos ahí. Todo esto un día se convertirá, así como Dios lo hizo desde un principio de barro. Pero un día también tenemos la promesa de que tendremos un cuerpo nuevo. Pero mientras estemos aquí en el mundo, en este mundo caído, todavía tenemos que sentir y sobrellevar las secuelas de esta caída, sobrellevar el sufrimiento. Debemos decir también que nuestro Señor Jesús lloró en algunas ocasiones, sufrió en algunas ocasiones al ver el pecado de su pueblo. En una ocasión gritó: Jerusalén, Jerusalén. Lloró ante la tumba de Lázaro en una demostración magnífica de una empatía ante la pérdida de un ser querido.
Nuestro Señor Jesús también se cansó, se entristeció, se angustió. Creemos que Él era una persona alegre, pero hubo momentos en que también dentro de esa naturaleza humana, Él también experimentó el sufrimiento. Aunque seamos hijos de Dios, el sufrimiento, los cambios propios de la edad, las enfermedades, el pecado mismo o cualquier otra situación que no pudimos remediarla, todo influye para que este templo llamado cuerpo sea afectado. No debemos reprimir nuestros sentimientos y nuestras emociones. La palabra de Dios en ninguna parte, no hay un texto bíblico, no hay un apoyo bíblico que dijera, que muestre que debemos esconder u ocultar nuestros sentimientos, nuestras emociones, ni mucho menos nuestros sufrimientos al Señor. Al contrario, el salmista David lo expresa tantas veces en los libros de los Salmos, cómo él sufría y se desahogaba ante Dios. Decía el salmista: oh Dios, oye mi clamor, escucha mi clamor. Día y noche a ti clamo, dice. Delante de ti están mis suspiros, como alguien que constantemente clama y desahoga todo su sufrimiento delante de Dios. No tratemos de ocultar aquello que nos hace sufrir, aquello que nos aflige delante de nuestro Dios. Tal vez por una cuestión de intimidad o de confidencialidad, guardemos ciertas cosas de otras personas, pero del Señor no. El Señor escucha nuestro clamor. Nos dice también el versículo 24: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Estas palabras nos hablan de la obra de Cristo por nosotros en la cruz, de nuestra fe en Él y en la esperanza que tenemos en Él. En otras palabras, hemos sido salvos, hermanos, y esperamos el cumplimiento de esa esperanza. Nuestra salvación en Cristo es completa, total. Pero como estamos en este mundo, todavía esperamos la redención completa de nuestro cuerpo. Un día lo lograremos. Tendremos un cuerpo nuevo en el futuro. Hay una gloriosa esperanza también de un cuerpo nuevo, de una nueva creación. Y en tercer lugar, hermanos, finalmente, hay una gloriosa esperanza confirmada por su Espíritu. Versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por nosotros. ¿Ya pensó en esto, hermano? ¿Ya pensaste en esta frase que el Espíritu intercede por nosotros? Porque muchas veces no sabemos cómo pedir. O tal vez no hemos aprendido a orar. O muchas veces, por alguna razón,
no podemos o no queremos orar. Tal vez el sufrimiento, la situación que estemos viviendo sea tal y nos sentimos en ese estadio emocional de no entender lo que sucede, de no saber, de no comprender lo que sucede. El Espíritu intercede por nosotros, dice, y con gemidos indecibles. Siempre recuerdo a mi padre y hoy, porque es el Día del Padre, también lo recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto. A 2 años de su partida a la presencia del Señor. Su nombre era Benigno, Benigno Enciso. Él hacía honor a su nombre, Benigno. Era un hombre que cuando uno de sus hijos sufría por alguna razón, porque éramos 5 hermanos, somos 5 hermanos, él siempre utilizaba esa frase de decirle al Señor, Señor, haceme sufrir a mí y no a mi hijo. Cuando uno es padre, en ese momento yo no era padre, cuando uno luego se convierte en papá, uno llega a entender el significado de esa frase. Acto seguido, él siempre entraba en su pieza, cerraba la puerta y ahí tenía su encuentro con Dios. No sabía qué pasaba, pero como era un hombre que enfatizaba mucho la oración de rodillas, supongo que de rodillas ahí oraba a Dios. Tal vez ese sufrimiento no se solucionaba en ese momento. Tal vez no había salida a ese sufrimiento. Pero sí estaban los gemidos indecibles del Espíritu Santo que intercedía. ¿Qué significa esto de gemidos indecibles que el apóstol Pablo menciona? ¿Qué significa esto? Son un grito de palabras indescifrables. Palabras impronunciables para nosotros, pero que tienen un significado para Dios. Tienen un significado para Dios, porque nos dice en el versículo 27 que el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No sabemos cómo pedir, no sabemos qué pedir, pero ahí está el Espíritu Santo mismo que intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sí sabe pedir conforme a la voluntad de Dios. Qué maravilloso es esto, hermano. Intercede por nosotros ahí ante el trono. Y no es cualquier persona, no es un ser humano tan lleno de debilidades y limitaciones como cualquier uno de nosotros. No es un ángel, es el Espíritu mismo que intercede por nosotros con gemidos, con gritos indecibles. Quiero decirte en esta mañana, ¿recuerdas cuando en algún momento no había respuestas a tus oraciones? Cuando esa enfermedad estaba consumiendo tu vida, tu cuerpo. ¿Recuerdas cuando buscabas respuestas a lo inexplicable? O cuando estabas en el lodo del pecado y dando las espaldas a Dios, tratando de sobrellevar tú mismo algo que no podías sobrellevar. El Espíritu Santo intercedió por ti. Fueron sus gritos indecibles en algún lugar ante el trono que intercedió por ti.
por cada lágrima derramada, por cada situación inexplicable, por cada momento que escapaba al razonamiento humano. El Espíritu Santo de Dios ha intercedido por ti con gritos indecibles, inexplicables a la mente humana, al entendimiento humano, pero que Él que escudriña los corazones lo entendió perfectamente, porque fue el Espíritu que intercedió en ese momento por ti, cuando ya no sabías qué ni cómo decir y orar. El Señor se ha glorificado en este momento por su amor, por el poder de su Espíritu Santo. Concluyo este mensaje diciendo que hay una gloriosa esperanza para los que esperan en Él. Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que un día ha de manifestarse en nosotros. Porque esa gloriosa esperanza traerá liberación de todo sufrimiento. Sí, hermanos, de todo sufrimiento. Que esta esperanza de liberación también abarca la creación, que sufre las consecuencias de la caída del hombre. Y esta esperanza alcanza la redención también de nuestro cuerpo, en un cuerpo nuevo. Hoy, aunque vivamos en situaciones que no están a nuestro alcance remediarlas, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gritos indecibles. Y eso confirma que esta esperanza gloriosa se fortalece y se seguirá fortaleciendo cada vez más en nosotros hasta que llegue ese día. En tanto estemos aquí en este mundo, que el Espíritu Santo de Dios confirme en nosotros esa esperanza gloriosa que tenemos en Él. Que el Señor bendiga su palabra en tu vida, en nuestras vidas, en el día de hoy. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por esta gloriosa esperanza. Señor, gracias, porque en tu palabra encontramos que todas las aflicciones, todo sufrimiento en el tiempo presente no son nada comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros un día. Gracias, Señor, por esta promesa, por esta esperanza gloriosa dada por ti a tus hijos. Que esto nos inspire a vivir vidas diferentes, a vivir confiados, a vivir siempre con esta seguridad que todo está bajo tu control. Oramos en este momento por todos aquellos que sufren. Respetamos el sufrimiento de nuestros hermanos. Compartimos con ellos el tiempo de dolor, sabiendo que esta esperanza gloriosa nos trae consuelo, porque un día tendremos esa gloria eterna que tú has prometido. En el nombre de Jesús te oramos.